Bienvenidos a esta ilustración videográfica de la materia Marco Legal de Policía de la Dirección de Centros de Entrenamiento. Estamos en el grupo 8, Centros de Entrenamiento Escobar y Junín. Mi nombre es Cristian Loyola y vamos a tratar de trabajar los contenidos mínimos que nos están exigiendo desde la dirección. Los ejes propuestos son los siguientes: violencia familiar, género y violencia y protección de la niñez y adolescencia. En este último caso, solo vamos a tocar el desempeño policial en el marco de la actuación para temas de violencia de género donde en el evento haya presencia de menores, ¿sí? Solamente en ese aspecto. Las leyes marco que rigen nuestra actuación en materia de violencia familiar, vamos a encontrar la Ley Nacional 24417. Y por otro lado, a nivel provincial, la Ley 12569. ¿Sí? A los fines prácticos, la ley que se aplica en nuestro proceder es la Ley 12569. La Ley 24417 es una ley nacional, si bien puede tener alguna injerencia en cuestiones judiciales, a los fines de nuestra actividad profesional policial, nos vamos a regir por la 12569, que es provincial. En materia de género y violencia, ¿sí? El espectro normativo es mucho más amplio. Yo me basé solamente en las leyes que realmente tienen aplicación actual para evitar recargar con leyes que por ahí tienen una connotación un poco más histórica o desactualizada en algunos aspectos que han sido quizás modificados, alterados en algunos puntos o mejorados por estas leyes que aquí tenemos. La ley por la cual hoy en materia de violencia contra la mujer nos vamos a regir es la 26485. ¿Sí? Es una ley nacional. A nivel provincial no tenemos una ley de violencia de género, por eso esta es una ley de uso para temas de violencia contra la mujer. A nivel provincial nos vamos a regir, como hemos dicho, por la ley 12569, que presenta bastantes analogías con esta legislación que estamos hablando en materia de mujer. A los fines prácticos, a los fines de la práctica judicial, no hay demasiadas diferencias. Sí en la cuestión de fondo, pero en la cuestión de forma, que es la parte de la práctica judicial, incluso la intervención policial estaría dentro de eso, son muy similares, ¿sí? A los fines ilustrativos y informativos, si se quiere también, como para hacer marcar una tendencia evolutiva en lo que es materia de género, pongo la ley 26743, que es la ley de identidad de género. ¿Sí? Esta ley es posible que se toque en algunos aspectos de la práctica policial, en momentos en los que nos encontramos con sujetos identificables por las siglas LGTBI, ¿sí? Lesbianas, gays, trans. Bien, la ley contempla la descripción de estos tipos de identidad de género. Lo que deben saber a los efectos de la práctica policial es básicamente cómo desenvolverse en una situación en la que tenemos un sujeto con estas características y que se autopercibe de forma diferente a cómo se identifica por medio de su DNI. ¿Sí? La ley de identidad de género se sustenta fundamentalmente en la cuestión de diferenciar la identidad de género autopercibida, ¿sí? La identidad de género respecto de la sexualidad, del sexo. ¿Sí? Entendiendo que el sexo es una construcción binaria, biológica, pero que fue aceptada culturalmente por la sociedad. Entonces, si la sociedad pudo construir
este género binario, ¿sí? Esta construcción social binaria de sexo de hombre y mujer, también esta ley comprende y entiende que la persona, por una cuestión de libertad individual, puede identificarse de una manera diferente a la construcción que la sociedad ha hecho respecto del sexo. Por lo tanto, difiere el sexo en cuanto a hombre-mujer a la identidad de género autopercibida, es decir, cómo se percibe frente a la sociedad. Ha habido intentos de hacer proyectos y protocolos, perdón, de actuación policial para hacer práctica esta norma, que es nacional, repito, pero han quedado en meros intentos porque la realidad es que eh, se cuestionaron demasiadas cosas, tales como la detención y el alojamiento de estas personas que tienen una identidad diferente. Es decir, a los fines prácticos. Los alojamientos, ustedes saben muy bien que va a depender del sexo y no pueden estar alojados dos personas del mismo sexo. En el caso de la identidad de género, generó una variable que no ha podido ser contemplada al momento de resolverse. Por lo tanto, los intentos de crear un protocolo han quedado en un proyecto. Sin embargo, al ser una ley, la ley nacional, la ley exige el respeto, la no discriminación a este tipo de personas, para lo cual mi consejo es que cuando estén en un procedimiento, una actuación policial en la que estén involucradas personas lesbianas, gays, trans o las que mencione la ley, lo primero que deben hacer es, luego de acreditar la identidad, es preguntarle con qué identidad de género se perciben ellos mismos, es decir, cuál es su identidad de género. A partir de la respuesta, el trato debe ser acorde a la identidad de género autopercibida. Incluso en las mismas actas de procedimiento, lo aconsejable es colocar las iniciales que figuran en el DNI, es decir, nombre y apellido que figuran en el DNI, con iniciales entre paréntesis, y luego del paréntesis colocar el nombre, ¿sí? La identidad de género que percibe, por la cual se percibe, y luego sí el apellido. Repito entonces, las iniciales, entre paréntesis, la identidad seguido de ello, y el apellido que figura en el DNI. Con eso no habría inconvenientes en las actas de procedimiento. Otra ley que ha marcado una tendencia eh, muy evolutiva en lo que es tema de género es la ley Micaela, la ley 27499, conocida como ley Micaela justamente por el acontecimiento histórico que forjó el sancionamiento de esta normativa, que a continuación ahora la vamos a pasar a ver en breve. Protocolos de actuación policial aplicables a la violencia de género y familia. Bueno, bien, esto es neta y exclusivamente policial, ya no, es una no son normas sociales, sino que son resoluciones policiales dentro del marco del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Policía. ¿Sí? El primero de ellos es el protocolo del personal policial en las comisarías de la mujer y la familia y de los profesionales de los equipos interdisciplinarios para atención de víctimas de violencia familiar. Largo el título, pero lo que versa este protocolo básicamente es cómo se deben desenvolver el personal de las comisarías de la mujer y los equipos interdisciplinarios que la componen. ¿Bien? ¿A los fines de qué? Justamente de ofrecer un mejor servicio de atención a las víctimas de violencia familiar. Observen este detalle porque el protocolo abarca la violencia familiar, pero esto no quiere decir que sean también aplicables a casos de violencia de género. Justamente porque la ley de violencia familiar abarca mucho más que solamente violencia contra la mujer y por eso, para abreviar, más allá de lo largo que sea el protocolo, para abreviar, coloca violencia familiar. Pero vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no incluya la violencia contra la mujer, que es un tema justamente que está en boga y es importantísimo.
El segundo protocolo, ¿sí? Es el protocolo de organización y funcionamiento ya de los equipos interdisciplinarios para atención de víctimas de violencia familiar. Justamente esto tiene que ver con la organización y la forma de operar de los equipos interdisciplinarios en justamente las entrevistas que tienen con la víctima, el abordaje en el marco de sus funciones. Ustedes saben bien que los equipos interdisciplinarios están compuestos por abogados, psicólogos y asistentes sociales, ¿sí? El último de todos es el protocolo para llamadas telefónicas o carga inversa que involucren casos de violencia familiar ingresados al sistema de atención de emergencias provincial. También título largo, pero tiene que ver con la labor que despliegan justamente los despachos radioeléctricos de la policía de la provincia de Buenos Aires cuando reciben llamadas telefónicas de violencia de género denunciando estas situaciones, ¿sí? Este protocolo da una serie de pautas de abordaje de cómo el funcionario debe contener a la víctima en el teléfono, ¿sí? Hasta incluso desplegar los recursos logísticos hasta que el efectivo llegue al lugar de los hechos, al evento, y haga el cierre del mismo, ¿sí? El funcionario que está atrás del operador, ¿no?, de radio va a confeccionar justamente el llamado en una cartilla especial, o sea, va a confeccionar los datos recibidos con la denuncia y demás, pero la nota distintiva del protocolo es cómo debe ser el trato a la víctima que ha hecho este llamado. ¿Por qué se les pone también a los fines ilustrativos al funcionario policial de seguridad este protocolo? ¿Por qué es tan importante? Porque las pautas que da de abordaje de atención a la víctima son aplicables incluso en el evento mismo a la hora de intervenir. Por lo tanto, es un protocolo que es muy bueno que sea tenido en cuenta. La ley Micaela, ley 27.499, ¿sí? Es una ley justamente que trabaja con la impronta de generar conciencia social, ¿sí? Conciencia, pero no social, sino a los funcionarios públicos que van a responder justamente a la sociedad. Lo que está buscando esta ley es el compromiso en el trabajo de los funcionarios a la hora de contemplar las cuestiones de género en su propia función, ¿sí? La ley está buscando que cada funcionario, en el marco de su competencia, en su actuación, tenga en mira y en cuenta a la hora de trabajar la perspectiva de género. Es decir, no puede obviar la perspectiva de género en cada decisión que toma. La ley no diferencia qué funcionario público, por lo tanto, habla de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, y en los tres órdenes, municipal, provincial y nacional. Es decir, no discrimina funcionario. Ningún funcionario está exento de estar obligado a estar capacitado en materia de género, a contemplar en sus decisiones la perspectiva de género, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la ley Micaela? ¿Por qué es tan importante esta legislación? Porque justamente la ley está relacionada con un acontecimiento histórico que es lo que le sucedió a Micaela García, y lo vamos a ver en breve, pero porque busca justamente sensibilización y capacitación constante. Ustedes saben bien que la cuestión de género es una de las temáticas que más evolución ha tenido en los últimos 20 años. Bien, y 20 y más también, ¿sí? Porque si nos remitimos al año 1996, también se ha tratado temas de género y familia, para lo cual es una problemática que ya no solo se abarca en el ámbito nacional, sino que es una cuestión, una problemática mundial ya, precisamente de los países latinoamericanos. De hecho, la ley marco por la cual hoy nos regimos en materia de violencia de género es un desprendimiento o tiene sus bases y sus raíces en la Convención de Belém do Pará de Brasil. Esta convención es una ley, una convención marco, ¿sí?, que ha sido suscrita por casi la totalidad de los países latinoamericanos.
Obviamente, nuestro ordenamiento nacional jurídico ha receptado esta convención y la ha transformado en ley para aplicación de todo el territorio nacional. Por lo tanto, ante estas constantes evoluciones, lo que se exige a los funcionarios es que estén actualizados constantemente, ¿sí? ¿Puede un funcionario negarse a recibir capacitación en temas de género y violencia contra la mujer? La respuesta es no, ¿sí? Todos los funcionarios, sin jerarquía, sin nivel, sin importar la función que desempeñen, están obligados a recibir capacitación en temas de género. ¿Qué pasa si alguien se niega a una capacitación? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿sí? Lo que hay que entender es que para la ley Micaela, negarse a recibir capacitación en temas de género es falta grave, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera esta ley? Opera de la siguiente manera. Cuando surge una capacitación o una actualización en estos temas, donde el Ministerio de la Mujer, por lo general, no es el único que dicta capacitaciones, pero en principio se da una jornada de capacitación y se invita y se notifica a los funcionarios que se decida que deben integrar la asamblea, congreso o comisión, se los informa y se les da fecha, ¿no? Entonces, al tomar conocimiento ya el funcionario no puede negarse. En caso de que se niegue, se considera falta grave. Entonces, el organismo organizador del evento, en la mayoría de los casos hoy en día es el Ministerio de la Mujer, va a informar al organismo al cual pertenece el funcionario y por supuesto, como ustedes saben, todos los organismos, no solo policía, tienen un régimen disciplinario, tienen sus organismos de control, por lo tanto el organismo disciplinario aplicará la sanción correspondiente. En nuestro caso, en una situación así, sería la Auditoría General de Asuntos Internos la que intervendría. Pero además, cuando el funcionario se niega a recibir capacitación en materia de género, el informe va a una oficina del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y se registra en una dirección especial que lleva justamente el conteo de quienes se han negado a recibir la capacitación. Por lo tanto, la ley muestra una gran seriedad y empatía con la situación de violencia de género que se vive a diario. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de existir de esta ley? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, precisamente la ley Micaela se sanciona a raíz de un hecho atroz ocurrido en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos, ¿sí? Cuando una joven llamada Micaela García, que era estudiante de educación física, tenía 21 años, había salido con sus amigos una noche a un boliche, King, llamado así de esa manera en la localidad donde ella residía, cuando de repente al regresar a su casa es secuestrada, violada y asesinada por dos sujetos de los cuales uno de ellos había sido condenado a 9 años de prisión por un hecho similar, es decir, por haber violado y asesinado a otra mujer. Bien, la conmoción fue tan grande que obviamente obligó al Congreso Nacional a sancionar en el año 2018, en diciembre, la ley 27.499 y en honor a esa compulsa social, ¿sí? Se le puso el nombre de la víctima, en el caso Micaela García. Aquí vemos algunos datos estadísticos, ¿sí? Aportados por el Poder Judicial en el año 2019 de femicidios. Violencia de género y familia. Bien, vamos a establecer algunas distinciones entre violencia familiar y de género. Las primeras ya las dijimos, ¿sí? Se trata de dos leyes diferentes en algunos puntos, coincidentes en otros. La primera nota distintiva es que la ley de género, la 26.485, es una ley nacional.
mientras que la 12.569, que es la ley de violencia familiar, es provincial. Bien, la ley de violencia de género, ¿sí? Ya en su artículo 4 define lo que es la violencia contra la mujer, es muy clara porque es objetiva y no divaga en cuanto al sujeto legitimado a la denuncia. Habla de la mujer, ¿sí? Ya directamente apunta a la mujer y dice que se entiende por violencia contra la mujer toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, esto es importante, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder. Esto es importantísimo porque esta es una gran diferencia, por eso está remarcada en la lámina. Afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Observen dos detalles. Incluye violencia directa o indirecta. ¿Sí? Ya ahora la vamos a ver seguido, en breve, la distinción. Pero observen que la violencia ejercida contra la mujer siempre tiene que estar basada en una relación desigual de poder. ¿Por qué habla de desigualdad de poder? Primero, por la diferencia de sexo, ¿sí? Segundo, porque el poder está referido al uso de la fuerza, es decir, a condicionar la conducta de la otra persona hacia los fines personales, ¿sí? Hay una coacción, es decir, estoy sometiendo la voluntad de la otra persona a mis deseos personales. Por eso es una relación desigual de poder. Existe una relación, ¿sí?, de diferencia en cuanto a subordinación, en cuanto a fuerza. Hay una desigualdad. ¿Bien? Es lógico que un hombre, en la mayoría de los casos, no salvo que la mujer sea boxeadora, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el hombre siempre tiene más fuerza que la mujer. Entonces, la ley lo remarca para que se entienda la finalidad por la cual se aplica eh, la protección contra la mujer. ¿Bien? Y aquí también observa incluso cuando se considera violencia indirecta. Bien, dijimos que la directa, hay un autor que me gusta mucho, se llama John Galton, que habla de la violencia directa y la refiere como una violencia visible. ¿Sí? Cuando la violencia es directa, responde a una cuestión visible, es decir, si yo lesiono a una persona, las lesiones van a estar visibles físicamente. Incluso si hubiera una violación, puede llegar a salir algún informe pericial. Pero cuando hablamos ya de violencia indirecta, estamos luchando contra un fantasma quizás más invisible que tiene que ver con una cuestión estructural, ¿no? Este autor justamente habla de eso mismo, de la violencia cultural, en contraposición a la violencia directa. Sí, cuando hablamos de la violencia cultural, hablamos de que justamente la cultura social acepta ciertas conductas de las personas que sin comprender el daño que genera, son violencia, ¿sí? Pero como son culturalmente aceptables, no se cuestionan. A esto la ley lo llama violencia indirecta, ¿sí? Y fíjense cómo la define, que dice que se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica, fíjense lo amplio que es, discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. En esta cuestión, incluso la ley trata de ir más allá. Y el ejemplo de las desventajas respecto al varón puede darse quizás en terrenos laborales, donde no se le permite un crecimiento laboral dentro de una empresa o cualquier trabajo que sea a la mujer por su condición de mujer. Entonces pasan los años y la mujer no logra crecer profesionalmente en trabajos que sí podría desarrollar y que no serían un impedimento por su condición de sexo, pero por justamente capricho del empleador, ve, ¿sí?, perdidas sus chances de crecimiento y las oportunidades se le van pasando y no puede crecer. Entonces en esa desventaja la ley lo contempla. Quizás el ejemplo que doy pueda llegar a vertirse en una cuestión laboral, ¿sí?, en un tribunal laboral, pero llegado al caso, y la mujer puede llegar a denunciar incluso hasta una cuestión de violencia, ¿sí? Entonces,
el Tribunal de Trabajo en este caso debería tener también en el expediente la denuncia hecha por violencia. ¿Qué violencia? Justamente indirecta, por esta desventaja. ¿Bien? Esto para que se pueda graficar estas diferencias. Cuando hablamos de violencia familiar, ya el objeto, ¿sí? el legitimado a denunciar, ¿sí? El sujeto protegido, pasa a ser el grupo familiar. Y ahí es donde encontramos la primera distinción. Porque dice la ley, en el artículo 1, que se entenderá por violencia familiar toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, libertad, seguridad personal, dignidad, integridad física, etcétera, etcétera, de una persona en el ámbito del grupo familiar. Y aquí hay una nota interesantísima que es, aunque no configure delito. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué la ley dice eso, pero básicamente pasamos enseguida a definir qué incluye un grupo familiar. El artículo 2 de la 12.569, observen que no tiene límites prácticamente en lo que implica un grupo familiar. Contempla, situaciones de ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos, hasta convivientes y descendientes de cada uno de ellos. ¿Sí? Fíjense cuando habla de convivientes, por lo tanto, incluye en esto, da a entender la ley, a las parejas, a los concubinatos, pero también puede darse el caso de, por ejemplo, la novia de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo, tiene una novia, se fue unos días, pasó a ser conviviente. Y fíjense cómo será que ante la duda la ley, en el párrafo que sigue, aclara y dice relación de noviazgo o pareja. Por lo tanto, no hay escapatoria. Toda vez que haya una afinidad dentro de un mismo grupo, o la intención, el ánimo de pertenecer como familia, ¿sí? Estaríamos alcanzados en este tipo de grupos. Por lo tanto, estarían resguardados por la ley de violencia familiar. El artículo 3 ya dice quién puede denunciar, y esto no merece demasiadas explicaciones, cualquier persona que haya tomado conocimiento de los hechos, ¿sí? Puede denunciar una situación de violencia familiar. Bien, si bien la ley establece que son las enunciadas en el artículo 1 y 2, o sea, el grupo familiar, van a ver más adelante, si es que llegamos, que la ley no discrimina a quién puede denunciar y hoy en día cualquier persona que esté frente a una situación de violencia o que perciba o que conozca es legitimado para denunciar y se debe intervenir. Ustedes sabrán muy bien el clásico, el vecino que denuncia. ¿Se acuerdan que les comenté hace una lámina anterior que la ley decía que es toda situación de violencia, aunque no configure delito? ¿Por qué lo establece la ley? Bueno, la respuesta está aquí. Porque cuando hablamos de violencia, sea de género o de familia, lo que estamos teniendo en cuenta es que la ley de violencia de género implica una infracción y no un delito. Es decir, la persona que cometa violencia no va a ser un delincuente, sino que va a ser un infractor a las leyes de violencia, o de género o de familia. En cambio, puede ocurrir, ¿sí? Vamos a aumentar el desafío. Puede ocurrir que llegados al evento, el sujeto esté discutiendo con la pareja, ¿sí? Haya indicios en la casa en base a platos tirados, cosas rotas, puede haber hasta un elemento cortopunzante cerca y puede haber incluso una alteración nerviosa por parte de la víctima que nos denote que hubo indicios de violencia y que aún no se haya constituido el delito. Ahora bien, si nosotros ya notamos una lesión visible en el cuerpo de la víctima, algún hematoma, un ojo morado, eh, o vemos sangre en alguna parte de la sala, es evidente que puede haber habido un delito, para lo cual va a corresponder la infracción a la ley, pero a su vez va a corresponder labrar actuaciones por la presunta comisión de un delito. Y digo presunta comisión porque aquí está la gran diferencia. La infracción, ¿qué necesita para su validez? Solamente requiere la constatación de la autoridad de aplicación, en este caso
el policía que se hace presente. En cambio, en el delito no basta la sola constatación de la autoría de aplicación, sino que para reprocharle la autoría al presunto delincuente o agresor hace falta un arsenal probatorio o encontrarlo en situación de flagrancia, ¿sí? Que después lo vamos a ver más adelante. Pero en principio hay que probarle el delito al agresor o al autor del hecho. En la infracción no hay que probar nada y basta la sola constatación. Por eso es una infracción. También hay una distinción a los efectos de la autoridad competente para tomar intervención, ¿sí? Cuando hablamos de infracción, el juez interviniente va a ser el juzgado de familia en los casos de cabecera de partido, ¿sí? Donde el departamento judicial, en la localidad donde ocurre el hecho, sea cabecera de partido, y va a ser juzgado de paz en las localidades aledañas al partido correspondiente. ¿Sí? Es decir, más fácil. Donde haya juzgado de paz, va a intervenir el juzgado de paz. Si no hay juzgado de paz, interviene el juzgado de familia. Bien, en cambio, en el delito, la intervención va a ser netamente del fiscal. ¿Sí? Hay localidades que tienen fiscalías temáticas, otras que no, pero en principio siempre va a ser el fiscal de turno, ¿bien? Salvo criterio o diferente, siempre va a ser el fiscal de turno con anuencia del juez de garantía, que es el que controla precisamente las garantías del futuro imputado. Y obviamente el defensor que va a hacer la defensa técnica en el caso de corresponder la imputación y por supuesto el acuse del delito. En la infracción, lo que suele ocurrir es que se dicta una medida cautelar controlada por este juez. En el delito, lo que se inicia es una investigación penal preparatoria, ¿bien? Es una investigación. Continuamos y después por ahí retomamos algunos puntos de eso. ¿Dónde hacer la denuncia? Hoy en día, y sobre todo con el cambio de estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desde que las comisarías de la mujer pertenecen al área de seguridad, todas las comisarías, más que antes que esa reforma exista, son competentes para recibir denuncias de violencia de género. Todas las comisarías. El Ministerio Público Fiscal también puede recibir denuncias y el resto de los organismos como Servicio Local, Servicio Regional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño, hospitales, clubes, escuelas, en sí, solamente tienen la facultad de denunciar, acompañar a las víctimas, contener, etc. Pero no debe confundirse la asistencia que puedan brindar estos organismos con la toma de denuncia. Estas son algunas de las vías para poder comunicar una situación de violencia, ¿sí? 144, 911, ¿bien? El abordaje, tema importantísimo que es el más quizás relevante de esta charla a los fines de la intervención policial. El abordaje inicial, ¿sí? Cuando tenemos un llamado por violencia, sea de género o familia, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ir al evento es realizar el encuadre, evaluar, determinar la función que vamos a desempeñar. Vamos a hablar con lo más básico. ¿Qué tipo de función como policías vamos a desempeñar? Nosotros conocemos, yo lo explico muy a menudo, tres funciones policiales, ¿sí? Una preventiva, la otra de resolución de conflictos y la última y tercera de represión de delitos o comúnmente conocida como disuasión. Cuando hablamos de prevención del delito, nosotros lo que buscamos es anticiparnos a un hecho delictivo, es decir, el hecho aún no está consumado y nosotros estratégicamente o a través del despliegue de recursos logísticos, humanos o el que sea, ¿sí? Operativo, evitamos que el delito llegue a la esfera social, ¿sí? Que aparezca. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿cómo se justifica esto? Porque la regla, por lo general, es que existe la seguridad pública hasta que aparece el delito.
La regla es la seguridad pública y la excepción sería el delito. La sociedad vive en un estado constante de seguridad, salvo cuando aparece el delito. Por lo tanto, el delito es la excepción. ¿Qué ocurre allí? Cuando el delito aparece en escena, eh, lo que se acostumbra a hacer es justamente resolver el conflicto o restaurar la situación de seguridad pública, que es quizás el término más correcto y académico. Vuelvo a repetir la secuencia. Existe seguridad pública, pero se ve interrumpida por la aparición del delito. Cuando aparece el delito, el funcionario concurre al evento, ¿sí? Y rompe ese esquema, rompe el delito con esa estructura delictiva, con esa aparición delictiva, y restaura la situación de seguridad pública. Cuando va a prevenir, lo que hace es preservar la situación de seguridad pública. Cuando va a resolver un conflicto, el funcionario está en tiempo presente, es decir, el delito está a punto de consumarse, el efectivo llega en el momento oportuno y lo que hace es restaurar la situación de seguridad pública antes de que se consume un delito, ¿sí? Repito, restaura la situación de seguridad pública porque evita la comisión de delito. Bien, el ejemplo clásico de resolución de conflictos es el vecino que prendió fuego, el humo le fue al vecino de al lado, el vecino de al lado salió y el otro tercer vecino llama para que el efectivo se haga presente al lugar de los hechos. El efectivo llega al lugar de los hechos, identifica a las partes, aplica el protocolo de resolución de conflictos vecinales, separa a un vecino del otro, los calma, los contiene, les da herramientas judiciales para hacer la denuncia, recita sus derechos como víctimas o como presuntos violadores de una ley, los contiene y los persuade, ¿sí? Para que desisten y le pongan su actitud, y resuelven el conflicto sin que haya delito ni infracción. Cuanto mucho por haber una infracción, por haber generado un foco ígneo, dependiendo de eso la evaluación de la situación. Pero en principio, la situación no trasciende mayores. Ahora, cuando estamos frente a una represión de delito, el delito ya se empezó a consumar y puede estar al punto de agotarse o haberse agotado. Si se consuma, se inicia y puede haberse agotado. En este caso, volvemos al ejemplo anterior, el vecino prendió el fuego, el humo le fue al otro vecino salió con un cuchillo, lo salió a agredir, el vecino para defenderse agarró un palo y lo lesionó al otro para que pierda el cuchillo. En ese caso ya llega el efectivo policial al lugar de los hechos y se encuentra con un panorama diferente. Ya hay una agresión, hay una intimidación, ya puede haber incluso una tentativa de homicidio, puede haber lesiones leves, graves, dependiendo de la situación. Pero ya entonces lo que tenemos ahí, ya tenemos que reprimir el delito, es decir, evitar que la situación se agrave o que se cometa otro delito peor que el que ya se cometió, y estamos autorizados, por supuesto, a obrar conforme a las reglas de la aprehensión. Bien, así que cuando vamos a evaluar una situación, lo primero que tenemos que determinar es entonces la función policial que vamos a desempeñar, calificar el tipo de procedimiento conforme a las reglas de operaciones, eso lo ven, se ven en operaciones, ¿sí? Si es ordinario, intermedio, de alto riesgo, ¿sí? Y luego de ello, determinar el marco legal aplicable. Y cuando digo determinar el marco legal aplicable, quiero decir con esto, que no es lo mismo ir a un hecho por un robo, donde el sujeto incluso puede estar dándose la fuga y hacerse una persecución, aquí era un evento de violencia de género donde ya el foco de atención no va a ser ya el agresor, el delincuente, sino que va a pasar a ser precisamente ¿quién? La víctima. Por lo tanto, el abordaje es distinto y el marco legal aplicable es diferente. Así que, con todo lo que ya teníamos, luego ingresamos al domicilio, individualizamos correctamente las personas, ¿sí? Víctima y victimario, agresores, agresor o agresores, víctima o víctimas. Y a mí me gusta ir un poquito más allá de lo que la diapositiva me ilustra. Determinar, ¿sí? Los indicadores dentro del lugar, y con ello voy más allá, no solo víctima y agresor,
sino evaluar la presencia de menores ancianos, es decir, personas vulnerables. Bien, así que, además de la víctima, traten de detectar personas vulnerables dentro del escenario en el cual se encuentran. Por eso, ahí está el punto. Dentro de los indicadores, no solo individualizar víctima y agresor, sino presencia de menores, ancianos, incluso objetos peligrosos, armas, elementos cortopunzantes, etcétera, ¿sí? Y, por supuesto, la existencia de medidas procesales, como las medidas cautelares de protección, precedentes que pueda llegar a tener el agresor, si tiene pedido de captura, si tiene alguna causa abierta por otra razón, ¿sí? Son elementos que son interesantes y son importantes, más que interesantes tenerlos en cuenta. Y por último, luego, sí, por supuesto, con todo este arsenal, resolver, actuar. ¿Cómo actuamos? Bueno, ahora vamos a la parte práctica objetiva. Lo primero que hay que hacer es separar a la víctima del victimario. Bien, eso es de protocolo. Pero la separación no se agota solamente con poner a las partes en dos espacios físicos diferentes, sino que ellos pierdan todo tipo de contacto visual, sonoro y kinestésico. Cuando digo kinestésico me refiero a el tacto. No se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden escuchar ni oír. No se pueden escuchar, oír, no se pueden hablar. Eso es la separación en términos de protocolo. El agresor, ¿sí? La posición del agresor. El agresor, al momento de que intervenga el funcionario, puede tomar varias posturas. La primera y la mejor de todas es la sumisa. Se entrega, no ofrece resistencia. ¿Sí? El clásico ejemplo de que llegan y sale el agresor diciendo que fue una discusión de pareja, trata de minimizar lo ocurrido, ¿sí? De quitarle valor o importancia, y ofrece una resistencia, ofrece una entrega sin resistencia. La otra postura puede ser la inversa, se resiste, incluso se puede avecinar contra el efectivo policial, mostrarse hostil, ofensivo. Pero hay una tercera posición que es muy interesante, que es buscar manipular la situación a favor, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Buscando la complicidad de los funcionarios intervinientes, ¿sí? Trata de buscar empatía, que se pongan en el lugar de él, culpando a la víctima por lo ocurrido, despojándose de su responsabilidad como agresor. Él se pasa a victimizar. Hay que tener mucho cuidado con eso, suelen ser muy hábiles los agresores, por lo tanto, lo aconsejable es no confiarse en el agresor, no subestimar la situación y, por supuesto, no aliarse con ninguna de las partes. Esto tiene que ver con la imparcialidad, que si bien la imparcialidad ya la conocen desde lo que es seguridad, pero en este caso, cuando hablamos de no aliarse con ninguna de las partes, también estoy incluyendo a la víctima. ¿Sí? Cuando incluyo a la víctima, me refiero a que no tenga yo con la víctima una amistad, que no me haga amigo de la víctima, sino que ofrezca una contención. ¿Sí? Una cosa es ofrecer un trato cordial y amistoso, y otra cosa es hacerse amigo. ¿Ya? Evitar el tacto, ¿sí? Por ejemplo. No mediar entre la víctima y el victimario. Es decir, vamos al lugar de los hechos. Por lo que nos explican, no hay algo que pueda llegar a ser trascendente. Nuestro trabajo no es hacer que ellos se reconcilien, no vamos a hacer una reconciliación entre las partes. El protocolo se debe aplicar y se debe invitar a la víctima a hacer la denuncia independientemente de lo ocurrido, ¿sí? Y lo de la separación ya lo dijimos. Técnicas para abordar a la víctima. Esto es muy interesante, ¿sí? Voy a tratar de alcanzar a explicar todo, pero una de las primeras técnicas es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Bueno, la escucha activa es básicamente una fórmula. Oír, obtener información y dar una respuesta en base a eso. Eso es escuchar activamente. Todo es oír, incorporar la información recibida y responder a consecuencia. Cuando uno oye,
¿sí? Quiere decir que está tomando conocimiento a través de sus sentidos de lo que el otro está diciendo. Pero cuando uno escucha, no solo toma lo que oye, sino que además lo transforma en información y la incorpora. Bien. Los pasos y los recados serían entrevistar a la víctima, atendiendo a su relato. ¿Sí? Cuando uno oye, puede no estar prestando atención. La escucha implica atender correctamente el relato. No debemos emitir opinión de ninguno de las partes, ni del agresor ni de la víctima. No tenemos que emitir opiniones personales sobre lo que nos está contando la víctima. Escuchar activamente incluye también no interrumpir en los momentos importantes, no forzar la conversación. Puede ocurrir que la víctima no quiera hablar o no esté en condiciones de hacerlo por el estado de shock que tiene, pero ello no nos tiene que obligar o condicionar a que tengamos que forzar la interacción, es decir, el habla. No se olviden que el cuerpo habla, el lenguaje corporal habla. Entonces, si la víctima está en un estado de shock, ya es un indicio. Si la víctima está temblando, mira para abajo, tiene contusiones, hematomas, es posible que no quiera ni hablar del tema. Entonces ahí la técnica tendría que ser otra, que ahora vamos a tratar de verla. ¿Sí? Pero tengan presente estos puntos. Escuchar es oír, recibir la información, incorporarla, entender lo que me está diciendo, atender lo que me dice la persona y en base a eso hacer una respuesta, sin interrumpir, sin dar opiniones. La imparcialidad, ya la vimos, no tomar postura de ninguna parte. Con la víctima, ofrecer un trato amistoso sin hacerme amigo. ¿Sí? No tener contacto físico. Y con el agresor, no tratarlo como delincuente ni como enfermo. Cuidado con eso. ¿Sí? Un infractor de violencia, sea de género o de familia, no quiere decir que sea un delincuente o que haya cometido un delito. Es un infractor, es un agresor para la ley. Pero no es más que eso. Así que cuidado también con el trato. Ser imparciales. Ser imparciales es aplicar el protocolo con prescindencia de las partes, ¿sí? Sin involucrarnos con las partes. La empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, es decir, comprender o intentar comprender qué es lo que está sintiendo la víctima, cuál es el martirio por el cual estuvo sometida durante todo el tiempo, qué es lo que quiere expresarnos, qué es lo que nos quiere decir y por qué no puede. Es decir, todas las emociones que está reteniendo, conteniendo o sufriendo por causa de la situación de violencia. Empatizar es ponerme en los sentimientos de la otra parte. Preguntarnos qué es lo que está sintiendo en este momento. ¿Qué es lo que la persona quisiera lograr? ¿Qué es lo que le ayudaría a esta persona a salir de la situación en la que se encuentra? Con esto recuerden los ciclos de violencia. Contención. ¿Qué es contención? La contención es lo que transmitimos, ¿sí? Es justamente acercarnos a la persona, pero no desde lo físico, sino desde lo personal y profesional. Lo que tenemos que transmitir con nuestro lenguaje corporal. Ustedes saben bien que el efectivo policía suele tener una postura más intimidatoria, lo cual no es que esté mal, porque hace su función, ¿no? Si nosotros somos representantes de la seguridad pública, es lógico que nuestra proyección deba ser una proyección de transmitir seguridad pública al otro, ¿sí? No quiero decir miedo a la palabra, pero sí respeto a las leyes. En el caso de la víctima no podemos ir con la misma postura y eso es parte de la contención. Nosotros tenemos que ir con una postura amistosa, cordial, ¿sí? O como lo dice el protocolo de carga inversa en su abordaje a la víctima, debemos ir con debemos brindar tranquilidad y serenidad a la víctima. Yo acá también puse otros valores más. Transmitirle seguridad, pero ya personal.
debemos transmitirle confianza y tranquilidad. ¿Qué significa esto? La contención lo que significa que al contener, al hacer ese trabajo de ponerme en lugar del otro, estoy generando confianza y estoy motivando a darle esperanza a la víctima y que se anime a salir de la situación de violencia y radicar la denuncia. Hay un montón de técnicas de contención y empatía. Yo realmente no me da la hora, pero lean si quieren. Fíjense, estudien qué es el rapport, qué es el espejo. Hay una técnica de espejo que implica copiar el lenguaje corporal de la víctima, cómo manejar la energía. Si nosotros venimos con una energía vorágine de haber corrido al agresor, no podemos hablar con la misma energía de la víctima. Tenemos que bajar nuestro nivel de energía y adecuarlo lo más posible a la energía que tiene la víctima para poder nivelarnos al relato de ella. El tono de la voz también incluso proyecta mucho, ¿sí? Serenar nuestro tono de voz. Hay un montón de técnicas, los invito porque hay muchísimo material sobre esto. La asistencia es la gestión de recursos, ¿sí? Si la víctima está sangrando, está en un estado de shock, llamamos a una ambulancia y no vienen, porque ustedes saben bien que tiene derecho a hacer una revisación médica, a recibir una revisación médica. La ambulancia no llega, bueno, asistimos, ¿cómo? La volvemos con una frazada, la subimos al móvil, la llevamos al centro médico más cercano. Gestionamos recursos para la víctima. ¿Bien? Asesoramiento. El asesoramiento ya tiene que ver con los derechos que tiene la persona. La víctima tiene que conocer cuáles son sus derechos, qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Y el asesoramiento ya pasa a ser una carga, un deber de nosotros. Nosotros tenemos que informarle que tiene derecho a ¿qué? A hacer una denuncia, a recibir un trato por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Compuesto de que tiene derecho a un abogado gratuito, psicólogo gratuito, asistente social, tiene derecho a que su denuncia sea tenida en cuenta, a que se le designe un perímetro, una medida cautelar en su favor y en contra del agresor. Pueden informarle cuáles son las medidas cautelares que corresponderían, ¿sí? No se larguen a decirle va a tener esta, pero sí informen cuál es la gama de medidas cautelares que pueden llegar a tener o pedir, porque la víctima tiene derecho a pedir una medida cautelar, entonces ustedes pueden decirles cuáles son las variantes. La víctima tiene derecho a una casa de abrigo en caso de que no tenga dónde quedarse. Eso es un derecho, ¿sí? En sí. Traten de estudiarlos, de tenerlos en cuenta, pero el asesoramiento es un deber nuestro. La información sería el plus, ya no sería una carga, sino que la información ya tendría que ver más que nada con aquello que le ofrezco de más a la víctima, ¿sí? Ejemplo, si yo le asesore que tiene derecho a la denuncia, no puedo abandonar el evento y decirle, mire, usted tiene derecho a hacer una denuncia en la comisaría que a usted le guste. Cierran el evento y se van. No. Asesoran de que tiene derecho a hacer la denuncia, perfecto. Pero infórmenle cuál es la comisaría más cercana. Eso ya es información. No están obligados a decirlo, pero sí deben informarlo. ¿Bien? Es una carga, si quieren, no es una obligación, es una carga. ¿Por qué se pone esto de la información? Porque ustedes piensen en la posición de víctima, cómo está ella, el shock, la situación. Usted tiene que darle todo servido a la víctima, porque la víctima puede ser una persona que no tenga el valor para hacerlo, o puede ser que haga años que está sufriendo violencia o una situación de abuso o la que fuere, y ustedes pueden llegar a ser justamente ese funcionario que la anime a salir de esa situación. Entonces, con todo ese coraje, con todo ese empoderamiento que hicieron por la víctima, deben brindarle la información y darle todo resuelto. No pueden decirle, bueno, fíjate que por acá 4 cuadras creo que queda una comisaría, si no, te aviso más tarde. No, bien, eso es información, eso es servicio, eso es asistencia también. La víctima no necesita testigos, puede ser acompañada por cualquier persona, ¿sí?
Así que estos son datos importantes. Y con la sola denuncia ya puede pedir una medida cautelar. Por último, situaciones particulares, vamos a tratar de ver la mayoría. Ustedes saben que la realidad siempre supera la ficción, pero tomo, tomo 7, 8 situaciones como para que las podamos vislumbrar en estas láminas. La primera, que la víctima manifieste haber recibido agresiones verbales o amenazas sin llegar a la agresión física. ¿Sí? Llegamos a la vivienda, a una discusión de pareja, puede haber una amenaza o no. Bueno, en este caso, ¿qué debemos hacer? Debemos invitar a la víctima a realizar la denuncia y ofrecerle el traslado a la Comisión de Mujeres si ella no cuenta con medios para hacerlo. Bien. Aquí ya vemos el primer punto, informar. Podemos informar sobre entidades estatales o judiciales. ¿Sí? Yo también agregaría acá instituciones privadas, como ONGs, por ejemplo, que trabajan esta temática, para que le ofrezcan un acompañamiento distinto también al que se le ofrece desde el ámbito de la justicia. Sí, brindar información. Llévense con ustedes el nombre de alguna institución que trabaje temas de género. Hay muchísimos. Pero es bueno porque esto hace que el servicio sea más eficiente y puede llegar a evitar un montón de situaciones. ¿Bien? Pero en este caso, en caso de agresión, de violencia, una violencia no visible, ¿sí? Donde no vemos indicios de violencia nosotros, pero que nos basamos en la situación y en lo que nos cuenta la víctima, la invitamos a radicar la denuncia. Segundo punto, que la víctima refiere a haber recibido agresión física con evidentes signos, ¿sí? Y el agresor no se encuentra en el lugar. Bueno, en este caso, muy sencillo, si ya tiene agresión física, si ya tiene indicios de haber sido agredido físicamente, le podemos ofrecer el llamado de una ambulancia para revisación médica o trasladarla al centro médico más cercano a nosotros, ¿sí? Dependiendo de la gravedad de la emergencia, para que sea revisada justamente. ¿Sí? Luego de ello, sí, por supuesto, invitarla a radicar siempre la denuncia. En el punto 3, que la víctima refiere a haber sido agredida físicamente sin lesiones visibles. ¿No? Nos cuenta que ella recibió agresiones físicas, una golpiza, pero no le vemos nada. O haber padecido alguno de los tipos de violencia mencionados en la ley. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, violencia social, como vimos, por ejemplo, violencia psicológica. Bien, la nota de esta situación es que no le estamos viendo la agresión física, pero ella manifiesta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no somos médicos para determinar si tiene lesiones. Las hematomas pueden estar y no ser visibles y manifestarse al tiempo, a las horas. Entonces, puede tener alguna quebradura de algo y no nos damos cuenta. Es decir, no subestimar la situación y el relato de la víctima y siempre, dependiendo, ¿no?, de los indicadores que nos dé tanto el escenario como la víctima, invitarla a radicar la denuncia y en su caso, en su defecto, hacer una revisación médica como para quedarnos tranquilos. Pero siempre invitar a radicar la denuncia o trasladarla si no cuenta con medios. Pero la nota aquí es no hacer de médico. 4. Que la víctima refiere haber sido agredida físicamente con lesiones visibles a simple vista y el agresor se encuentra presente en el lugar. ¿Sí? Aquí la situación es un poquito más compleja, ¿no? Esto puede llegar a ocurrir a diario para ustedes, me imagino, pero tenemos una situación en la que la víctima nos dice que fue agredida físicamente y la vemos, ¿sí? Le vemos alguna lastimadura, alguna contusión o hematoma. Hay que tener en cuenta aquí la situación de flagrancia. Si el sujeto está en el lugar, hay flagrancia, ¿sí? Es decir, lo encontramos en el lugar de los hechos. Vamos a leer qué nos dice el 154, qué tenemos que tener en cuenta. El 154 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires justamente nos dice que hay flagrancia cuando el autor es sorprendido en el momento de cometerlo, ¿sí?, o inmediatamente después. Y esto, voy a hacer un paréntesis, no hay
parámetros para medir cuánto dura la inmediatez. Por lo tanto, si el vecino denunció, estamos dirigiéndonos al lugar de los hechos, sin desvíos hacia otro hecho ni por otra razón. Así nos tome 5 minutos o 30 minutos, la inmediatez se mantiene si el sujeto está en el lugar del hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay parámetros para medir la inmediatez. De hecho, hay ya incluso sectores del Poder Judicial que ya hablan de la cuasi flagrancia, contemplando justamente la prolongación esta de tiempo, la inmediatez. Sin embargo, al final del relato del artículo 154 van a ver que dice, mientras tiene objeto o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito. Llegamos al evento, encontramos al sujeto con platos rotos por toda la casa, la víctima está ensangrentada, está lastimada y tiene un elemento cortopunzante en la mano, el agresor. No son rastros suficientes que nos hacen presumir que acaba de intentar matarla o que le acaba de propinar lesiones, obviamente. ¿Es flagrancia? Bueno, ahí el artículo 154 dice que sí. ¿Qué debemos hacer cuando hay flagrancia? El 153, inciso 1, nos autoriza a la aprehensión. Bien, así que se lo traslada a la dependencia del sujeto, se aplica también el protocolo con la víctima, como ya lo vimos, pero el sujeto queda aprehendido. Si la víctima refiere que el agresor allí presente posee una medida vigente de exclusión de hogar o un perímetro, bueno, aquí hay que analizar. Lo primero que tenemos que ver es si la víctima tiene forma de probar lo que nos dice. Por lo general, si hay un perímetro, una medida cautelar sobre el agresor, la mujer o la víctima suele tener copia, ¿sí? Documentada. Así que es importante que lo tenga a mano. Puede ocurrir que por la situación que sea no la tenga consigo, entonces allí vamos a tener que desplegar medios técnicos y logísticos para hacer esa averiguación. En caso de seguridad, llamen al oficial de servicio, que el oficial de servicio llame a la comisaría de la mujer y informe la situación, o llamen ustedes mismos a la comisaría de la mujer, nadie les va a decir nada. Si estamos en una emergencia, es importantísimo. Porque ¿en qué nos difiere? Lo vimos. Si pesa un perímetro sobre el sujeto, hay un delito y ya no hay una infracción. Así el sujeto no le esté haciendo nada a la víctima, está cometiendo un delito. ¿Qué delito? De desobediencia. Bien. Aquí lo tenemos, lo que les acabo de decir. Si al arribo del recurso policial no fuera posible contactar a ninguna de las partes, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta cuando no se encuentran las partes del domicilio, y hago un paréntesis acá, es que ustedes tienen siempre el deber ante el llamado de un vecino de agotar todos los recursos. Si ninguna de las partes sale, tratar de primero analizar si corresponde el 222, ¿sí? El allanamiento sin orden. Y en caso de que no corresponda, no estemos dentro de las causales que nos da el artículo 222 del Código Procesal Penal, agotar los recursos humanos, ¿sí? Es decir, logísticos y humanos. Hablar con los vecinos, preguntar, trabajar siempre con el testigo en casos de este tipo, ¿bien? Pero siempre respaldarse en los vecinos. Golpear puertas, buscar, agotar todos los recursos de nuestra alcance. En la primera hipótesis, vamos al lugar. No podemos contactar ninguna parte porque no sale nadie. Si escuchamos voces de auxilio que advierten que allí se está cometiendo un delito, ¿bien? Estamos en qué artículo, el 222, inciso 3 del Código Procesal. Estamos habilitados a ingresar a la vivienda. ¿Por qué? Bueno, escuchamos voces provenientes de una casa local donde se advierte que se está cometiendo un delito o se está pidiendo auxilio. Estamos autorizados. Si escuchamos los gritos, vamos por el 222 y allanamos la morada, ¿no? Ingresamos al domicilio. El caso 7 es un poquito más complejo, ¿sí? Pero tiene que ver con el llamado del vecino, vamos al lugar de los hechos, no escuchamos voces, no sale nadie. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Bueno, si el vecino nos dijo que había una persona que se introducía a una vivienda, el vecino ahí directamente no está facultando en cierta manera a aplicar el 222 inciso 1. ¿Por qué? Fíjense qué dice el 2, el inciso. Dice,
se denunciara que alguna persona ha sido vista mientras se introducía en una casa local con indicios manifiestos de cometer un delito. Es decir, el denunciante o vecino, quien sea, llama diciendo que hay un sujeto metiéndose en una ventana y escucha gritos de auxilio. Llegamos nosotros, no escuchamos nada, pero ya está grabado en la capa la denuncia. Bien, entonces con eso aplicamos 222 inciso 1. ¿De qué nos tenemos que asegurar? De que se esté cometiendo un delito. ¿Con qué delito nos podemos salvar? Si no tiene un perímetro el sujeto, el agresor que se está metiendo en la vivienda. ¿Hay delito? Bueno, ahí habría que ver si no convivían. Entonces, en el caso este, el vecino tiene que haber dicho que el sujeto se metió por la fuerza a una vivienda que no es de él, ¿sí? Para resguardarnos nosotros. Entonces, ahí lo que habría, quizás, si no tiene una medida cautelar, puede haber una violación de domicilio, ¿sí? Sin perjuicio, por supuesto, si lo encontramos en una situación en la que obviamente esté a punto de asesinarlo o demás. Pero tener en cuenta esto, si hay violación de domicilio, esto va a ocurrir cuando el sujeto no conviva con la víctima, o si hay un perímetro. Esto va a ocurrir cuando esté el perímetro o la medida cautelar y esté en situación de desobediencia. Pero recuerden siempre que el relato del vecino nos debe decir justamente que el sujeto se estaba metiendo en el domicilio, ¿sí? Y debe advertir que a qué se está disponiendo, con qué objetivo se está metiendo, ¿sí? Si es para cometer un delito, que nos diga que está a punto que escucha voces de auxilio, o que está a punto de matar, o que escuchó un disparo. Pero bueno, el relato del vecino nos autorizaría en principio al 222, inciso 1. Bien, aquí lo que habíamos hablado, ¿sí? Si no fuera posible contactar en una de las partes. La presencia de menores en el lugar de los hechos. Si el menor, si encontramos un menor, la realidad es que el menor, ¿sí? Lo lógico sería que acompañe a la víctima. Si la víctima no puede ser acompañada por el menor porque está en un estado de shock, porque no nos parece aconsejable, o por la razón que fuere, puede ocurrir incluso que el menor no quiera ir con la víctima. Bueno, debemos llamar a un familiar afín para que se quede en la vivienda o a resguardarlo, o que se lo lleve a su casa, o también vale aquí algún familiar afín o algún vecino también puede hacer las veces, ¿sí? De resguardo del menor. Si no podemos encontrar ninguna de estas situaciones, no podemos resolver por esto, obviamente llamar al servicio local o al servicio local regional, ¿sí? El servicio local por lo general está en connivencia con el municipio porque es municipal, por eso es local. Y el servicio regional, por lo general, suele ser un organismo que depende de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, debe responder constantemente a lo que se le requiera. Bueno, prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y contra las mujeres, y yo diría también en este caso contra la familia y el grupo familiar, como lo venimos viendo, es responsabilidad de todos. Agradecido por la atención. Muchas gracias.